No hubo pastel ese año, ni globos, ni risas, ni velas. Solo una tarde larga que se estiraba sin intención, sin nadie tocando la puerta, ni enviando un «te amo, mamá» con emojis de corazones. El calendario marcaba tu cumpleaños como cualquier otro, pero el eco en casa lo marcaba como algo más grave abandono. Te habías prometido no esperar nada. Después de todo, los niños ya estaban grandes. Uno con trabajo, otro con su nueva familia, y el menor, bueno, él aún respondía a tus mensajes con un emoji o una nota de voz rápida mientras conducía. Pero ni siquiera él apareció. Ni una llamada, ni una excusa. Estuviste tentada a escribir en el grupo familiar: «Hoy cumplo años, por si no recuerdan». Pero no, tuviste dignidad. Te repetiste que no eres una adolescente rogando atención. Así que preparaste una taza de té, sentaste frente a la ventana y recordaste todos los años que tú organizaste sus fiestas, los globos de dinosaurios, las piñatas hechas a mano, los cupcakes con decoraciones torcidas que ellos adoraban. Era curioso. Uno creería que el dolor disminuye con el tiempo, pero no. Solo se vuelve más silencioso, más frío. No te rompiste en lágrimas. Ni siquiera sentiste rabia. Fue más como una niebla espesa esa que entra cuando te das cuenta de que el lugar que ocupabas ya tiene otro nombre, otra presencia. Sí, porque ellos sí celebraron. Lo viste, lo supiste. Una conocida del vecindario te mandó una foto por error. Eso dijo. Ahí estaban todos en una mesa larga con copas alzadas y una mujer en el centro, su nueva madre, la esposa de tu ex, que al parecer había heredado también tus hijos, tus gestos, tus recuerdos. Ella sonreía como si siempre hubiera estado ahí, como si tú hubieras sido un paréntesis. No fue la foto lo que dolió, fue el título del álbum compartido. «Mami, nuestra reina cumple años». Tu nombre no estaba en ningún lado, y aún así respiraste. Lento. Te pusiste de pie. Fuiste hasta el armario más alto y sacaste una caja que casi nunca tocabas. Una de esas cajas donde una madre guarda las cosas que no se dicen, ni se muestran: libretas bancarias, dibujos de la infancia, cartas que nunca se enviaron. Y ahí estaba, el sobre marrón que había sellado años atrás, el sobre que decía «para entregar cuando cumplan 30». Contenía los documentos de una cuenta que habías nutrido poco a poco durante décadas. No por obligación, no por orgullo, por amor. Por ese tipo de amor callado que solo las madres conocen, aquel que convierte cupones en ahorros, que transforma cafés sin crema en intereses compuestos. 1 millón. 1 millón exacto. Habías juntado cada centavo pensando en ellos, no en ti, no en venganzas, en sus futuros, sus carreras, sus casas. Querías ser una madre que no heredara solo recetas, sino estabilidad, que no solo diera abrazos, sino oportunidades. Pero esa noche algo se quebró. No el amor. Porque tú no eras de esas que dejan de amar así como así. Lo que se rompió fue el puente. Esa línea invisible que conecta a una madre con sus hijos cuando ellos deciden que ya no les sirve. Afuera la noche se asentaba sin drama, sin música de fondo, solo la calle vacía igual que tu celular, sin notificaciones, sin llamadas perdidas. Y por primera vez sentiste que tal vez, solo tal vez, el regalo que habías preparado no era para ellos después de todo. Te preguntaste en silencio: ¿y si el regalo soy yo? El plan había comenzado mucho antes de que ellos supieran deletrear la palabra herencia, antes incluso de que tú misma tuvieras algo que heredar. Fue un pensamiento fugaz al principio, una semilla que plantaste mientras doblabas la ropa o esperabas en la fila del supermercado. Algún día, cuando yo no esté,
que al menos tengan algo firme donde pararse. No sabías de inversiones, no creciste con propiedades ni cuentas llenas, pero aprendiste, leíste, preguntaste sin vergüenza. Lo primero fue vender tus anillos de boda después del divorcio, no por despecho, sino porque sabías que el oro ahí valía más acumulado que en tu dedo vacío. Después, tomaste horas extra, una, luego dos, hasta que el cansancio se convirtió en rutina y los fines de semana ya no eran descanso, sino cálculo. Cada dólar que llegaba se partía entre el hoy y el mañana y ese fondo fantasma que solo tú conocías. Nunca tocaste ese tercer pedazo, aunque hubiera meses de arroz con sal, aunque a veces tus zapatos tuvieran más años que tus hijos. No importaba, porque era un regalo, y los regalos no se rompen por capricho. Una vez uno de ellos, el del medio, siempre sarcástico, te dijo en broma: «Mamá, tú seguro tienes millones escondidos debajo del colchón». Tú te reíste, no por la ocurrencia, sino porque era más o menos cierto, aunque no debajo del colchón, en un fondo indexado en 2 plazos fijos en una cuenta internacional, sin su nombre, pero con sus caras en tu corazón. Pasaron los años, ellos crecieron, se fueron, volvían a veces, sobre todo cuando necesitaban algo, una firma, un préstamo, una receta, y tú dabas, no porque fueras tonta, no porque no notaras el patrón, lo hacías porque te gustaba seguir siendo útil, aportar, aunque ya no fueras necesaria. Pensaste en contarles del millón cuando el mayor se casó, pero algo te detuvo, no por desconfianza, sino porque aún querías que la sorpresa llegara con una carta. Un mamá nos dejó esto sin decir nada, algo limpio, sin expectativas, pero ahora todo ese plan se sentía como un mal chiste, como si hubieras estado cocinando durante décadas un pastel para una fiesta a la que ya no estabas invitada, como si el lazo se hubiera roto mucho antes y tú fueras la única que no había leído el guión. No era por el dinero, nunca fue por el dinero, era por los años que ese dinero representaba, las noches en que no cenaste, los cumpleaños en que tú no tuviste regalos, los cursos de cocina que no tomaste, las vacaciones que siempre pospusiste. Todo eso lo habías hecho por amor. Pero resulta que el amor, cuando es unilateral, se vuelve una carga, y tú te habías vuelto experta en cargar. Te acordaste de la última vez que todos estuvieron juntos en tu casa. Fue hace un año. Tú preparaste todo platos que sabías que les gustaban, servilletas, con los nombres bordados. Incluso imprimiste fotos antiguas para decorar la mesa. Ellos llegaron tarde. Se saludaron entre ellos, rieron entre ellos, se tomaron selfies entre ellos. Y tú solo estabas en el fondo sujetando la bandeja. Nadie preguntó cómo estabas. Nadie preguntó si necesitabas algo. Pero todos preguntaron si había postre. Así fue como te convertiste en espectadora de tu propio legado, una sombra funcional, y lo aceptaste. Hasta ahora, esa noche frente al sobre marrón, tuviste un pensamiento que antes jamás habrías permitido. ¿Y si ese millón no es para ellos? No por venganza, no por rabia, simplemente porque ya no lo merecen. Una madre da sin pedir, pero no es tonta, ni inmortal, así que cerraste la caja. Y por primera vez no lo hiciste con nostalgia, sino con decisión, porque una cosa era ser generosa, otra permitir que te convirtieran en invisible. Y si ibas a ser invisible, entonces también ibas a ser impredecible. La conociste en una foto antes que en persona, la nueva esposa de tu ex. Esa sonrisa blanca, afilada, ese tipo de mujer que siempre parece recién salida del salón de belleza
incluso en las fotos espontáneas. Al principio pensaste que era una prima joven, luego una colega. No imaginaste que fuera la nueva mamá. Fue tu nieta quien lo dijo sin querer. Estaban en una videollamada, una de esas en las que tú apenas apareces como fondo borroso entre los filtros y los ruidos de la casa. Ella había preparado un dibujo, una casa, 3 figuras, papá, mamá y mami nueva. Así lo dijo con una inocencia brutal, dibujada con vestido rojo y corona. Le preguntaste fingiendo que no dolía: ¿y dónde está la abuelita? Ella parpadeó, sonrió y dijo: no sé, tal vez en la casa del té. La casa del té. En tu mente aparecieron todas las veces que jugaste a la casita con esa misma niña, las veces que le prestaste tus tazas, las veces que fuiste tú quien tenía la corona de papel. Pero ya no. Ahora eras la sombra, la anécdota. Después te cruzaste con ella en una graduación. Te acercaste a saludar como siempre, con educación. Ella te miró, midió tu presencia y te extendió la mano como si fueras una invitada más. Encantada, dijo. Y tú quisiste decirle: encantada, yo también crié a esos hijos tuyos, pero no lo hiciste. La ves en redes, claro. No te bloquean, pero tampoco te etiquetan. Ella comparte fotos en las que aparece abrazando a tus hijos, decorando galletas con tus nietos, organizando cenas familiares, donde tú eres un fantasma que nadie menciona, y lo hace con frases como nuestra familia elegida o mi mayor regalo ser mamá otra vez, como si ser madre fuera un título que se puede heredar, ceder, intercambiar, como si los años de desvelo, fiebre, castigos, abrazos, tareas escolares y corazones rotos pudieran transferirse por matrimonio. No fue celos, no era eso, fue desubicación, una sensación de desplazamiento lento, como cuando cambian los muebles de tu sala sin preguntarte, y de pronto ya no sabes dónde sentarte. Hubo una vez durante la cena de Navidad en que tus hijos te pidieron que por esta vez la dejaras sentarse a tu lado como parte de la familia. Dijeron que sería más fácil, menos incómodo. Dijeron que tú lo entenderías. Y claro que lo entendiste. Tú siempre entiendes. Por eso te levantaste con calma, fingiendo que ibas al baño, y nunca volviste a sentarte. Esa noche te fuiste temprano, fingiendo dolor de cabeza. Y cuando llegaste a casa, ya no lloraste. Solo te quitaste los zapatos, te sentaste en la alfombra y te miraste las manos, las mismas manos que tejieron sus suéteres, que recogieron sus vómitos infantiles, que los defendieron en juntas escolares. Ahora esas manos estaban vacías, no exactamente, porque también eran las manos que habían firmado los documentos bancarios, que habían anotado cada cifra durante 20 años, que habían trazado un camino de futuro sin pedir permiso. Y si algo estaba claro, ahora era: esto no ibas a regalarle tu legado a una historia que no te incluía. La nueva podía quedarse con las fotos, las cenas, incluso con las versiones editadas de tu memoria, pero no con el millón. Ese no, porque ese millón no era dinero. Era prueba de que tú sí estuviste, de que tú sí pensaste en ellos cuando nadie pensaba en ti. Y ahora por primera vez ibas a pensar solo en ti. El mensaje llegó como llegan siempre esos golpes suaves, que uno ya anticipa, pero igual duelen sin drama, sin aviso. Solo un texto corto, casi elegante en su frialdad. Mamá, esta vez preferimos hacer algo tranquilo, solo entre nosotros. Espero lo entiendas. Feliz cumpleaños. Entre nosotros, no entre todos. No contigo. No en familia. Entre ellos. El nuevo nosotros del que tú quedabas fuera como una nota al pie.
Lo leíste 1, 2, 3 veces. No porque no lo entendieras, sino porque te costaba creer que esa voz, la de tu hijo mayor, se hubiera endurecido tanto. El mismo niño que una vez te pidió dormir con la luz encendida, porque tenía miedo de que lo olvidaras, respondiste con un simple «Gracias, que la pasen bonito». Fue todo lo que pudiste escribir sin traicionarte, porque las palabras en esos momentos tienen filo, y tú ya tenías suficientes heridas internas. Aquel día cocinaste igual, por costumbre tal vez. Una sopa simple, pan tostado. Pusiste la mesa para uno, servilletas dobladas con mimo. No porque esperabas visitas, porque era tu forma de respetarte, de seguir siendo tú aunque te estuvieran desdibujando. Cenaste sin prisa, escuchaste la radio, sonreíste incluso cuando el locutor leyó un horóscopo que decía: «Hoy es un día para soltar lo que ya no te sostiene». Sentiste una punzada de ironía o de destino. Más tarde, cuando te acostaste, abriste el álbum digital donde antes guardabas fotos de cumpleaños. Ahí estaban tus hijos en otras épocas, con dientes de leche, con gorros de papel, riendo entre abrazos. Y tú, siempre tú, en el centro. Y ahora la más reciente era una imagen que otra persona había publicado. Una mesa larga, elegante. Tus hijos, tus nietos. Y ella, la mujer que ahora ocupaba tu lugar. El pie de foto decía: «Rodeada de amor en mi cumpleaños adelantado. Gracias por hacerme sentir madre de verdad». Madre de verdad. Apretaste el teléfono. No lo arrojaste, aunque el impulso estuvo. Solo lo apagaste. Apagaste el aparato, pero no el pensamiento. Ese te quedó resonando como una canción pegajosa. Madre de verdad. Y entonces, ¿tú qué fuiste? A la mañana siguiente no hubo lágrimas, solo una lista. La hiciste en una hoja vieja con bolígrafo azul. En la cabecera escribiste una frase que jamás habías escrito antes: «Lo que me deben». No dinero, no favores, no disculpas. Te debían algo más profundo: gratitud, memoria, presencia. Y debajo de eso, una decisión. Ese millón no se entregaría en silencio, no como premio, no como herencia automática. El regalo seguiría existiendo, sí, pero no sería un obsequio sin condiciones. Iba a tener dirección, iba a tener intención, porque tú no eras un buzón que entrega amor aunque nadie conteste, y menos ahora. Guardaste la hoja, te levantaste, fuiste hasta tu caja fuerte, verificaste los documentos. Las claves seguían funcionando. Todo estaba en orden. Todo seguía tu nombre. Nadie más tenía acceso. Y ese pensaste era el único nosotros que aún estaba intacto, tú y tu legado. Te miraste al espejo antes de salir de casa. Las canas seguían multiplicándose, las ojeras también, pero tus ojos estaban más firmes que nunca. No ibas a suplicar, no ibas a enviar más mensajes esperando respuestas vacías, ibas a actuar. La caja fuerte no era grande ni lujosa. De hecho, estaba escondida detrás de un cuadro infantil que uno de tus hijos había pintado con témpera hace décadas. Una casa con techo rojo, un sol en la esquina y figuras de palitos tomados de la mano. Esa pintura seguía ahí colgada como si nada hubiera cambiado, como si aún fueras el centro de esa escena. Giraste la perilla, introdujiste el código. Clic. El sonido mecánico familiar seco. Ahí estaban los sobres, las carpetas y el sobre marrón. Pero también junto a todo eso una libreta gastada, la libreta de las decisiones silenciosas. La abriste. Cada hoja era una cápsula de tiempo. Notas con fechas, intereses bancarios, proyecciones, anotaciones personales en los márgenes, Navidad sin regalos, +200 al fondo,
No cambiar calefacción este invierno. PLAL 175 al fondo. Una madre que se regala frío para darles futuro a sus hijos. Nadie lo sabía. Nunca lo dijiste. ¿Para qué ellos solo veían que siempre tenías algo ahorrado? No sabían cuánto costaba eso. Pasaste las páginas y encontraste una que te detuvo. Una línea escrita en mayúsculas subrayada. No entregar si dejan de verme. No recordabas cuándo la escribiste. Quizás fue una intuición, un presentimiento, o una advertencia hacia ti misma, no regalarte a quien no te recuerda. Y entonces ahí en ese silencio casi ceremonial, algo cambió. No lloraste, no te quebraste, pero sentiste cómo la rabia suave como bruma comenzaba a transformarse en algo más nítido. No ibas a destruirles la vida, no ibas a publicar nada en redes, ni a hacerles escenas. Ibas a hacer algo mucho más profundo, redefinir tu amor propio. Habías creado ese fondo pensando en protegerlos del mundo. Ahora lo usarías para protegerte del olvido. Tomaste los documentos, actualizaste las fechas, revisaste las cuentas en línea, confirmaste que todo seguía en tu control exclusivo. Lo estaba. Nadie había tocado nada. Nadie te había pedido nada, porque nadie sabía que eso existía. Ese fue tu poder oculto. Tú has bajo la manga. La siguiente parte fue casi placentera. Investigar, comparar, decidir. Consultaste con un asesor joven que no te conocía, lo que resultó perfecto. Le hablaste, como una mujer práctica, sin emociones, sin pasado. Él no sabía que cada dólar tenía un nombre, una noche, una historia. Le dijiste que querías reorganizar todo, que necesitabas mover fondos, proteger activos, abrir un fideicomiso. No para tus hijos, aclaraste, para otros fines. ¿Qué tipo de fines?, preguntó él curioso. No sé todavía, dijiste, pero sí sé a quién no irá. Y eso fue suficiente. Te fuiste con los papeles en el bolso. El sol te pegaba en la cara, y por primera vez en mucho tiempo no dolía. Era como si el aire también hubiera cambiado, como si el silencio ese que tanto te lastimaba ahora te hablara de otra forma. No eras la víctima, eras la autora. Al llegar a casa, hiciste algo simbólico. Sacaste el cuadro infantil de la pared. No lo tiraste, no podrías, pero lo guardaste, porque esa escena ya no era cierta, porque los palitos que te tomaban de la mano ahora estaban muy lejos abrazando a otra. Colgaste en su lugar una acuarela que compraste hace años y nunca habías usado. No tenía personas, solo un mar calmo sin olas, sin barcos, un horizonte limpio, porque ahora finalmente era solo tuyo. La tentación de llamarles fue real. Estuvo ahí latente cada vez que mirabas tu teléfono vibrar, sin notificaciones de ellos. Cada noche, mientras te preparabas una cena ligera, tus dedos flotaban sobre el icono de mensajes. Pensabas en escribir algo breve. ¿Cómo están? O hoy soñé contigo. Pero no lo hacías. No porque te faltaran palabras, sino porque por fin entendías su peso. Habías pasado años llenando vacíos. Si ellos se alejaban, tú llamabas. Si se olvidaban, tú recordabas por todos. Ahora decidiste no hacerlo, no por orgullo, por claridad, porque el silencio, cuando es voluntario, ya no hiere, libera. Fue una semana después de haber reorganizado tus cuentas, cuando te dieron el diagnóstico. Nada grave, según el médico, pero bastó con escuchar la palabra riesgo en voz alta para que todo se congelara un momento. Te quedaste mirando el papel con tus resultados, como si fuera una advertencia escrita por el destino. No dejes asuntos pendientes. Te reíste por dentro,
porque si algo habías hecho era precisamente lo contrario, dejar tu vida entera pendiente de ellos. No llamaste para avisarles, no les contaste del chequeo, no pediste que te acompañaran. Y lo más sorprendente es que nadie preguntó, ni un mensaje, ni una llamada. El grupo familiar seguía vivo, sí, pero tú ya no figurabas más que como un número en la esquina. Silencioso, gris. Pasaste aquella tarde en la sala de espera del hospital, leyendo un libro viejo, un libro de cuentos que solías leerles cuando eran pequeños, historias con finales felices, casi ingenuos. En uno, una madre salvaba a sus hijos de una tormenta con una capa mágica. Pensaste, ¿y si la capa se rompe? ¿Quién protege a la madre? Al volver a casa, encendiste el calentador. No hacía tanto frío, pero te diste el gusto, porque ese día decidiste que sí ibas a cuidarte. Aunque fueras la única que lo hiciera, te preparaste un café con leche, abriste la ventana y te sentaste junto al alféizar. Desde ahí, el mundo parecía más simple. Gente caminando con prisa, autos pasando, hojas cayendo. Todo en su lugar, todo sin ti. Y eso, curiosamente, ya no dolía tanto. La enfermedad no avanzó. Fue solo una advertencia, un toque en el hombro. Pero fue suficiente, porque te mostró una imagen clara tu funeral, no por dramatismo, sino por planeación. Imaginaste quién llegaría, quién hablaría, quién lloraría de verdad. Y lo que viste fue vacío, pero también viste una oportunidad, porque si ibas a desaparecer algún día, querías irte dejando algo más que fotos polvorientas y mensajes sin responder. Querías dejar un acto final, algo que fuera tan inesperado como justo. Y para eso, necesitabas empezar por lo más simple, eliminar la espera. Ya no ibas a esperar un mensaje, ni una disculpa, ni una visita improvisada. Ya no ibas a sentarte junto al teléfono como si fuera una vela que pudiera revivir el pasado. No. Ahora te levantarías con intención. Ahora tú marcarías los tiempos. Y el primer paso fue borrar sus contactos, uno por uno, nombre por nombre. El teléfono no se quejó. Solo desaparecieron como si nunca hubieran estado ahí, como tú para ellos. Te cruzaste con ella por accidente. Fue en la panadería del barrio una mañana cualquiera. Entraste buscando pan de centeno. Saliste con un nudo en el estómago. La nueva esposa de tu ex estaba ahí con gafas grandes, un bolso de marca y la misma sonrisa cuidadosamente afilada. No llevaba maquillaje, pero aún así parecía ensayada. Hablaba con la panadera de siempre como si hubiera nacido en el vecindario, como si los años que tú viviste allí le pertenecieran también a ella por ósmosis. Te vio, tú la viste. Hubo una pausa breve, como cuando la música se corta un segundo. Luego ella caminó hacia ti. Qué gusto verte, dijo, como si de verdad lo sintiera, como si no supiera que cada vez que decía mamá frente a tus hijos, estaba arrancando tu nombre del lugar donde solía estar. Tú respondiste con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Igual, 2 sílabas para mantener la calma. Ella preguntó por ti, por tu salud, por tus planes. Usó un tono liviano, como si estuviera cumpliendo con un trámite de buena voluntad. Te habló de tus nietas. Dijo que estaban creciendo rápido, que les encanta cocinar con ella, que la llaman Mami G. Mamie G. Como si tú nunca hubieras existido. Como si no hubieras sido la primera en enseñarles a romper huevos sin cáscara. Como si los domingos con tus bizcochos caseros hubieran sido apenas un ensayo para su gran función como madre de reemplazo. Pero no gritaste, no dijiste nada hiriente. Solo asentiste como se asiente ante una novela mala que uno ya no ve, pero aún recuerda el guión.
Deberíamos organizar una comida familiar pronto, dijo ella alzando la ceja. Sería lindo volver a verte con todos. Ahí te sorprendiste a ti misma, porque no dijiste que sí, ni que no. Dijiste algo más claro, más verdadero. Creo que no sería buena idea. Ella parpadeó. El guión no contemplaba que tú pusieras límites, y tú lo viste en sus ojos. Por un segundo ella supo que había perdido el control de la escena. Te despediste con calma. Saliste con el pan de centeno. No temblabas, no sentías rabia, solo esa certeza silenciosa que aparece cuando una mujer por fin deja de complacer para empezar a decidir. Al llegar a casa sacaste una hoja nueva. En la parte superior escribiste reglas para la segunda mitad. Era simbólico, sí, pero también necesario. Primera regla: no asistas donde no eres bien recibida. Segunda regla: no te sientes a mesas donde no te sirven memoria. Tercera regla: no entregues lo que no valoran. La hoja quedó sobre el escritorio. La dejaste ahí abierta, no para leerla todos los días, sino para recordar que ya no eras una nota al pie en tu propia historia. Esa noche dormiste bien, sin pastillas, sin culpas. Por primera vez en mucho tiempo, tu almohada no se humedeció con lágrimas invisibles. Y por la mañana, cuando sonó el teléfono y viste que era tu hijo menor, no contestaste, no por castigo, sino porque estabas ocupada escuchándote a ti. Ellos lo llamaron un malentendido. Un mes después de aquella escena en la panadería, recibiste una invitación digital, no de ella, sino del grupo familiar. Un mensaje escueto, casi robótico. Queremos hablar contigo. Esta vez en serio. Podemos vernos el domingo. Te sentaste frente al mensaje sin responder. Lo leíste varias veces como si buscaras señales ocultas entre líneas. No las había. Solo esas palabras planas sin contexto. Un domingo. Esta vez. En serio. Recordaste todos los domingos en que tú cocinabas, ponías flores, esperabas. Todos los domingos en que ellos llegaban tarde o no llegaban. Y ahora de pronto, un domingo, era urgente. Dijiste que sí, por curiosidad, no por esperanza. La cita fue en un restaurante elegante de esos, donde los platos tienen más diseño que comida. Lo eligió ella. Lo supiste apenas entraste el menú. Decía sin gluten, sin culpa. Y tú querías todo lo contrario. Te sentaste con los tres, tus hijos, frente a ti, ya adultos, ya con arrugas propias. Pero en ese momento parecían niños otra vez. Evitaban mirarte a los ojos, fingían ver la carta, tosían para llenar el aire. Comenzó el mayor. Mamá, creemos que se han malinterpretado cosas. La palabra malinterpretado te hizo sonreír. Era tan pequeña, tan insuficiente. Te hablaron de cómo habían estado ocupados, de cómo pensaban que tú querías espacio, de cómo la nueva esposa solo quería ayudarte a no sentirte sola. Todo con un tono de disculpa disfrazada. Nadie dijo, te fallamos. Nadie dijo, te olvidamos. Y tú, mientras los escuchabas, sentiste que todo era tarde, no falso, tarde, como un paraguas después de la tormenta. Cuando terminaron, esperaron tu respuesta como quien espera un veredicto. Pero tú no diste uno. Solo dijiste gracias por invitarme. Esta vez vine por mí, no por ustedes. Hubo un silencio espeso. Luego el menor se adelantó. Te tomó la mano. Mamá, aún estás a tiempo de decirnos si hiciste un testamento. Ahí estaba. No la culpa. No el amor. El interés. Te soltaste con cuidado. No hiciste escándalo.
Solo limpiaste con la servilleta el sudor de tu palma y dijiste, sí, hice uno. El mayor asintió aliviado. Bueno, cuando sea el momento, nos gustaría hablar de eso en familia. Te reíste, baja, lenta, y dijiste, eso ya se habló. Pero no en esta familia. Se quedaron quietos, parpadeando. ¿Qué significa eso?, preguntó el del medio. No lo sabrán hoy, dijiste. Ni el domingo que viene, ni cuando yo falte. Lo sabrán cuando la memoria pese más que el apellido. Te levantaste. Nadie intentó detenerte. Pagaste tu parte de la cuenta. Saliste al sol. Y en la esquina, por primera vez en años, respiraste hondo, sin esperar un abrazo que nunca llegaba. El correo llegó 2 días después. Un sobre grueso blanco sin remitente visible. Dentro, una hoja impresa en papel satinado. Una invitación a una cena en casa de tu hijo mayor en honor a la reconciliación. Eso decía, reconciliación. Como si se tratara de una celebración común. Como si lo que se quebró en ti pudiera arreglarse con vino blanco y risas forzadas. Te quedaste mirando la hoja por largos minutos. Había una foto en la parte inferior, todos reunidos con ella al centro, sonriendo, posando. Y tú, por supuesto, no estabas en la imagen. Era una cena en tu honor, sin ti, en ninguna parte. La tiraste a la basura sin doblarla, porque las heridas que se cubren con mantel blanco siguen supurando por debajo, porque tú no eras un proyecto de restauración. Eras una mujer entera que simplemente ya no estaba disponible, y sin embargo pensaste en ellos esa noche, no con nostalgia, sino con un tipo de ternura triste, como quien observa una casa desde afuera, sabiendo que fue suya, pero que ahora hay otras luces encendidas, otras voces en las paredes. No querías volver. Querías cerrar bien la puerta. Esa misma noche abriste el archivo de tu testamento digital. Lo habías reescrito hacía poco, pero ahora lo sentías incompleto, porque no bastaba con excluir. Tenías que incluir también. Incluir a quien sí te veía, a quien sí te recordaba. Así que pensaste en tus nietas, 2 niñas de ojos curiosos, que aún te abrazaban sin juicio, que todavía decían abú con cariño, sin saber de alianzas familiares, ni mapas de poder. Eran inocentes, y tú no ibas a repetir con ellas el ciclo del olvido. Marcaste la opción, fideicomiso irrevocable para fines educativos y creativos. Incluiste cláusulas claras, acceso a los fondos solo al cumplir 18, uso exclusivo para estudios, viajes formativos y proyectos personales. Ningún padre-madre o cónyuge podía acceder a ese dinero. Solo ellas, al lado en un pequeño espacio para palabras personales. Escribiste algo simple, porque el verdadero amor no exige aplausos, solo memoria. Guardaste el archivo, encriptado, seguro, y luego hiciste algo más valiente aún. Escribiste 3 cartas, una para cada hijo, no desde el rencor, sino desde la claridad. Les contaste que el millón seguía existiendo, pero que ya no les pertenecía, que era un fondo sagrado, y que su única llave era el recuerdo, no el reclamo. Cada carta era diferente, porque cada uno te dolía de forma distinta. Al mayor le escribiste con firmeza, al del medio con una especie de resignación amable, al menor con más ternura que reproche, y al final de cada una la misma frase: la herencia más grande que tienen de mí es mi historia. Si no la recuerdan el resto, no importa. Las dejaste selladas. No las enviarías aún, no por miedo, porque querías darlas en el momento exacto en que sintieran la necesidad de preguntar, y si nunca lo hacían,
Entonces también estaba bien. El legado pensaste, no siempre es para quien lo espera. A veces es para quien lo honra. Esa mañana el timbre sonó con insistencia, como si quien estuviera al otro lado supiera que dudabas en abrir. Miraste por la mirilla, era tu hijo menor, solo, sin flores, sin aviso, sin la mujer que llamaban mamá en las fotos. Abriste, no dijiste nada, solo hiciste un gesto con la cabeza para que pasara. Él entró con la torpeza de quien vuelve a una casa que ya no reconoce. Observó el pasillo, la mesa, la acuarela nueva. Se quedó parado en medio de la sala, como esperando que tú rompieras el hielo. Pero esta vez no fuiste tú. Vi tus cartas, dijo. Papá las encontró en tu escritorio. No preguntaste qué hacía tu ex en tu escritorio, pero lo archivaste en la lista de cosas que ya no te sorprenden. Él no las leyó, creo. Solo me las mostró. Y me dijo, tu madre está perdiendo la cabeza. Te reíste sin querer. Un sonido breve cortado. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Que no estás perdiendo nada, que estás ganando algo, o reencontrando algo tal vez. Te sentaste en el sofá, él también. El silencio entre ustedes era grueso, pero no hostil. Él jugaba con sus manos, miraba al suelo, como cuando era niño, y venía a confesarte que había roto algo. ¿Por qué no nos dijiste que tenías ese dinero?, preguntó por fin. Porque no era para presumir, dijiste. Era para protegerlos. Pero ya no quieren mi protección. No es eso. Entonces, ¿qué es? Él tardó en responder. Se encogió de hombros. No sé. Tal vez creímos que estarías siempre. Que eras como el piso. Ahí. Siempre. Y no cuidamos ese piso. Te quedaste quieta. Eso era lo que eras para ellos, una base. No decorativa. No visible. Pero siempre debajo, sosteniéndolo todo, invisible hasta que cruje. Yo sí te echo de menos, murmuró. No sé cómo arreglar esto, pero quería decírtelo. No lloraste, pero algo en tu pecho se aflojó. No era perdón, era reconocimiento, y a veces eso es más valioso. Sacaste un sobre del cajón junto a ti. Se lo entregaste. Es para mí, asúmelo como quieras. Pero no es un regalo, es una explicación. Léelo cuando estés solo. Él lo guardó sin abrirlo. Antes de irse, se volvió hacia ti. Dudó. Luego te abrazó. No como antes. No con seguridad. Con cuidado, como quien abraza algo frágil. Tal vez por primera vez en años entendió que tú también podías romperte. No dijiste te quiero. No lo necesitaban. Cuando la puerta se cerró, volviste a tu lugar junto a la ventana. La luz de la tarde era suave. Habías sobrevivido otra visita, otra versión de ti misma. Pero esta vez no te habías borrado. Esta vez te habías entregado solo hasta donde tú elegiste. Y eso pensaste también es amor. El que se da con límites, el que se preserva para no extinguirse. El grupo familiar se cayó, no por accidente, no por olvido. Después de la visita de tu hijo menor, no hubo más mensajes, ni stickers, ni buenos días con fotos de café. Solo ese vacío denso, casi cómodo, como si todos estuvieran esperando que tú reaccionaras. Pero esta vez no lo hiciste, y eso fue lo que más los desconcertó. Tú, la que siempre saludaba primero, la que llenaba de corazones las fotos de los nietos, la que preguntaba ¿cómo estás?, aunque nadie respondiera. Ya no estabas ahí. Técnicamente sí. Tu número seguía en el grupo, tu foto seguía intacta, pero tu presencia se había disuelto como humo que ya no encuentra dónde posarse. Y ellos lo notaron. Un martes, tu hijo del medio, el más ausente, el más irónico, escribió un mensaje dirigido a ti.
Mamá, te extraño. Sé que he sido distante. Podemos hablar, lo viste aparecer en la pantalla. Y por primera vez no sentiste nada, ni enojo ni alegría, solo una especie de claridad que te decía: ahora sabes lo que vales. No porque te lo digan, sino porque lo recordaste tú. No respondiste, no por frialdad, sino porque entendías que a veces el silencio es el único lenguaje que enseña. Al día siguiente él te llamó 1, 2, 3 veces. No contestaste. Y entonces envió una nota de voz. Esa sí la escuchaste. No porque esperabas disculpas, sino porque querías confirmar que había algo más que intención en su voz. Y sí, estaba ahí, un temblor, un cansancio, un reconocimiento. Te hablaba como si tuviera 8 años de nuevo, como cuando te pedía que no lo dejaras solo en el pasillo del colegio. Mamá, no supe cómo seguir siendo tu hijo cuando todos empezamos a hacer de cuenta que ella era suficiente. Esa frase quedó flotando. No lo llamaste de vuelta, pero imprimiste esa nota. La pusiste en una carpeta nueva junto a los documentos del fideicomiso y escribiste encima: para cuando recuerden. Era tu forma de recoger lo que valía, de separarlo del ruido. Esa semana no hiciste mucho. Caminaste por el barrio. Saludaste a las vecinas. Compraste flores para ti misma. Y te tomaste una tarde entera para releer viejas cartas de tus hijos, las que escribieron cuando tenían la letra temblorosa y los corazones grandes. Una decía: mamá, eres la mejor mamá del universo. Si algún día me olvido, recuérdamelo tú. Lo habías hecho durante años, pero ahora ya no era tu tarea. La memoria debía volver por su cuenta. Y si no lo hacía, no pasaba nada, porque tú ya no vivías en función de ser recordada. Vivías porque por fin te estabas redescubriendo, no como madre, como mujer, como alguien con historia propia, agenda propia, decisiones que no se consultan ni se piden. Y al mirar tu reflejo en la ventana esa noche por primera vez, no te sentiste sola, te sentiste completa. El restaurante era el mismo donde solían celebrar tus cumpleaños. Los verdaderos, no los que fingieron recordar cuando ya era demasiado tarde. Era un lugar modesto, con manteles de tela gruesa, ventanas amplias, y ese olor a pan recién horneado que te abrazaba al entrar. Habían pasado años desde la última vez que fuiste, pero la camarera aún te reconoció. Mesa de siempre, asentiste. Te sentaste en la esquina cerca de la luz. El menú no había cambiado, ni tú. O eso pensabas, hasta que llegó el plato y te diste cuenta de que ya no necesitabas revisar los ingredientes, ni calcular cuánto costaba. Por primera vez no te importaba. Ese día habías decidido darte un homenaje, no por nostalgia, por presente, porque estabas viva, lúcida, con historia, con cuerpo, con voz. Y eso merecía celebración. Mientras comías, una pareja joven ocupó la mesa cercana. Reían entre sí, compartían postres, hablaban de proyectos de viajes. Te sorprendiste sonriendo, no de envidia, sino de ternura. Pensaste en ti hace años, en cómo creíste que el amor era algo que una vez entregado no se desgastaba, pero sí, el amor también se agota. Cuando no es correspondido se deshilacha. Y tú lo habías dado todo, por décadas, sin condiciones, sin retorno. Pagaste la cuenta sin mirar el total. Dejaste propina generosa. Caminaste hasta casa sin prisa, disfrutando del viento en la cara, del ruido de las hojas secas bajo tus pies. Y al llegar, encontraste un sobre debajo de la puerta, sin remitente. Dentro una tarjeta. En caligrafía conocida, la de tu hijo mayor, decía:
No sé cómo empezar, pero empiezo así: gracias por todo lo que hiciste. Cuando yo no veía, estoy intentando recordar. De verdad, no era una disculpa completa, pero tampoco era un gesto vacío. Era una grieta en la pared. Y tú sabías que a veces la luz entra justo por ahí. No hiciste nada con la tarjeta. La pusiste en la repisa, no como trofeo, como testigo. Luego abriste tu computadora y actualizaste algo importante. El fideicomiso ya estaba en marcha. Pero ahora decidiste añadir una cláusula nueva, posibilidad de incluir otros beneficiarios, siempre y cuando demostraran con actos, no con palabras, que recordaban quién eras antes de ser útil, antes de ser conveniente. Era una cláusula que no garantizaba nada, pero abría una puerta. Y tú no odiabas a tus hijos. Solo te habías cansado de abrirles la casa sin que ellos golpearan primero. Esa noche, antes de dormir, miraste el techo de tu habitación y pensaste: a veces, el regalo más grande no es lo que dejamos, es lo que ya no cargamos. Y tú, por fin habías soltado. Aquel domingo amaneció gris, con una llovizna fina que parecía no querer caer del todo. Era el tipo de día en que antes solías hornear panqueques para tus hijos, cubrirlos con miel y servirlos en platos de colores, mientras ellos miraban dibujos animados. Pero esta vez preparaste el desayuno solo para ti: té verde, tostadas con mermelada y una silla vacía al otro lado de la mesa. No dolía. Ya no. Estabas terminando de lavar la loza cuando sonó el timbre. No esperabas a nadie. Al mirar por la ventana reconociste al mayor. Traía en la mano una caja de cartón envuelta con papel rústico y un lazo torcido. Parecía fuera de lugar, incómodo, dentro de su propio intento. Abriste. No vengo a explicar nada, dijo apenas lo dejaste pasar. Sé que me pasé años sin preguntarte cómo estabas. Solo quería dejarte esto. Te tendió la caja. No era pesada. Tampoco parecía frágil. La dejaste sobre la mesa sin abrirla. ¿Qué es? Cosas tuyas, murmuró. Cartas, dibujos, fotos. Cosas que tenías en la casa antes. Las guardé cuando te fuiste. Nunca supe por qué, pero tampoco las tiré. Te sorprendiste, porque no sabías que él las tenía, porque tú habías dado por perdidas tantas cosas. Se sentó en la silla frente a ti, la misma que había estado vacía esa mañana. No vine a pedirte perdón, ni a hablar del testamento. Solo quería que supieras que... Me acuerdo. ¿De qué preguntaste sin tono? De todo. De cómo me tapabas cuando tenía miedo. De cómo bailabas sola en la cocina cuando creías que no mirábamos. De cómo sabías cuándo necesitaba que me abrazaras sin decir una palabra. Tú te quedaste en silencio. Él continuó. No sé en qué momento dejé de verte como mamá. Tal vez fue culpa mía. Tal vez fue más fácil dejarme llevar por lo que todos decían. Pero ahora, cada vez que veo a mis hijos, me pregunto si un día me harán lo mismo. Esa frase no la esperabas. No porque fuera nueva, sino porque venía de él, del hijo que parecía más distante, más frío. ¿Y qué harás con ese miedo?, preguntaste. Él levantó la vista. Intentar que no sea tarde. Por eso vine. No sé si esto alcanza, pero no quería seguir guardando todo esto en silencio. Ambos miraron la caja. Ambos sabían que no contenía respuestas, solo huellas, rastros de una historia común que alguien había estado negando y otro había decidido recordar. Él se fue sin abrazarte, y tú no lo pediste. Pero antes de irse, se volvió y dijo: si alguna vez quieres hablar, no como mamá, como tú,
Como mujer, estoy. Cerraste la puerta, apoyaste la frente contra la madera unos segundos y entonces abriste la caja. Dentro tu letra, tus fotos, tu risa congelada en papel y ahí, entre todo una carta que tú habías escrito años atrás y olvidado, estaba dirigida a ellos, a tus 3 hijos. La reconociste por la caligrafía desigual, por la tinta ya desvanecida. La última línea decía: tal vez no sepan cuánto los amo hasta que me dejen de ver. La leíste en voz alta y pensaste: quizá justo ahora están empezando a ver de verdad. No los volviste a ver durante semanas. No hubo llamadas. No hubo mensajes nuevos. Pero la caja aquella que trajo tu hijo mayor permanecía abierta sobre la mesa, como si esperara ser explorada a fondo. Cada día, mientras pasabas junto a ella, algo te invitaba a mirar un poco más. Había dibujos de cuando eran pequeños tú, como superhéroe, como castillo, como sol. Un sobre con una postal desde su primer campamento. Un mechón de pelo envuelto en cinta con la etiqueta primer corte. Mamá no lloró, pero casi. Y sobre todo, estaban las cartas que ellos te escribieron antes de saber cómo herir, antes de saber cómo olvidar. Leías una cada noche, como si fueran oraciones escritas por versiones pasadas de ellos, más honestas, más pequeñas, más tuyas. Una noche en particular encontraste una hoja doblada con garabatos y un corazón rojo. Era del menor. Decía: si un día me olvido de ti, pégame con esta carta. La carta era una broma, pero también era profecía. No lo llamaste, pero escribiste una nota, breve, casi seca, solo una línea. Todavía la tengo, pero ya no quiero usarla. La dejaste sin nombre, sin firma, sin fecha, y la guardaste dentro de la misma caja. Era tu forma de cerrar un círculo sin hacer ruido. Fue también durante esa semana que terminaste de escribir la cláusula final del fideicomiso. No era una trampa, ni una advertencia. Era un espejo, una simple condición. El acceso a este legado no se obtiene por derecho de sangre, sino por actos de memoria, y para ello habías establecido un registro, algo que llamaste el archivo de actos. Allí anotarías cada gesto, cada intento, cada silencio respetuoso o cada presencia genuina, no con espíritu de contabilidad, sino como una forma de proteger tu energía, de honrar lo que aún podías dar sin perderte en el intento. Fue también esa semana que una vecina te invitó a un taller de escritura. Al principio dudaste, pensaste que era demasiado tarde, que tú no tenías nada que decir, pero cuando abriste tu cuaderno por primera vez y escribiste: mi vida no empezó ni terminó en ellos, algo cambió. Tus manos temblaban, sí, pero no de miedo, de verdad contenida. Y así empezaste a escribir tu historia, no como madre, no como víctima, como tú, solo tú. En el segundo taller te pidieron que leyeras en voz alta, y tú lo hiciste. Al terminar, una mujer a tu lado más joven, con ojeras de madre primeriza, te tocó el brazo y susurró: gracias. No sabía que también se puede empezar de nuevo a tu edad. Le sonreíste, no por orgullo, por reconocimiento, porque ahora sí sabías que ese millón que habías ahorrado, ese que creíste que era un regalo para tus hijos, tal vez había sido siempre un regalo para ti, y recién ahora lo estabas desempaquetando. La primera vez que entregaste los sobres a tus nietas fue en un día claro, de esos en que el sol parece acariciar la piel con delicadeza. Las llamaste a tu casa sin avisar a nadie más. Llegaron con sus mochilas escolares, risas y esa energía que solo la inocencia puede sostener. Te sentaste con ellas en la sala rodeada de fotografías antiguas
y recuerdos que parecían pertenecer a otra vida. Les diste a cada una un sobre blanco sellado con cinta roja. «Esto es para ustedes», dijiste con voz suave, como si temieras que las palabras pudieran romper el momento. Las niñas abrieron los sobres con cuidado. Dentro cartas escritas por ti, explicándoles que aquel dinero era para sus sueños, para que estudiaran, viajaran, crearan, que no querías que se perdieran en disputas ni silencios, sino que fueran libres para construir sus propios caminos. Una de ellas levantó la vista y preguntó con ojos grandes: «¿Y por qué mamá y papá no tienen uno?» No respondiste con reproche. Solo dijiste: «Porque a veces el amor se demuestra de muchas formas, y este es mi regalo para ustedes». Las niñas te abrazaron. No necesitaban más palabras. Ellas entendían el peso de lo simple. En ese instante, sentiste que algo se desataba dentro de ti, una liberación sutil, como cuando una ventana se abre. Después de un invierno largo, sabías que no habías perdido todo, que habías ganado un espacio nuevo, que aunque ellos te hubieran dejado de lado las raíces que sembraste en esas pequeñas flores, aún podían florecer. Y mientras las mirabas jugar, reír y soñar, entendiste que tu legado no estaba en el millón, sino en la libertad que les dabas para ser ellas mismas. Esa noche, escribiste en tu diario: «He aprendido que la familia no siempre es sangre. A veces es el acto consciente de amor que se elige dar». Y cerraste la página con una sonrisa. Este año, en tu cumpleaños, la escena era diferente. No hubo llamadas tardías ni mensajes olvidados. No hubo fiestas fingidas ni invitaciones con segundas intenciones. Esta vez estabas rodeada de personas que habían elegido estar contigo, no por obligación ni por vínculo de sangre, sino por afecto genuino. El grupo era pequeño, amigos de años, vecinos, que compartían cafés y charlas, la mujer del taller de escritura, y claro, tus nietas radiantes y llenas de vida. En la mesa no había espacio para máscaras ni silencios incómodos, solo risas honestas, conversaciones abiertas y brindis que llegaban al alma. Al levantar la copa sentiste una oleada de gratitud, no por lo que habías perdido, sino por lo que habías ganado, un nuevo círculo que te veía, te escuchaba, te valoraba, que no te recordaba por lo que diste, sino por quién eras. Por nosotros, dijiste con voz clara, por los que eligen amar sin condiciones y por los que aún están aprendiendo. Alguien propuso un brindis. Todos levantaron la copa. El eco del tintinear fue música para tus oídos más dulce que cualquier canción de cumpleaños. Esa noche, mientras apagabas las luces y te preparabas para dormir, una sensación de paz te envolvió. No era un final, sino un comienzo, un renacer silencioso que no necesitaba aplausos ni reconocimientos, porque habías descubierto algo fundamental. La verdadera herencia no es el dinero ni el apellido, sino la capacidad de recuperar tu voz y tu espacio. Y en ese descubrimiento habías encontrado la libertad. El millón no solo te devolvió seguridad financiera, te devolvió algo mucho más valioso: tu voz. Esa voz que habías silenciado durante años para evitar conflictos, para no perder a tus hijos, para ser la madre perfecta, la sombra invisible. Ahora esa voz resonaba fuerte y clara en cada decisión, en cada límite que ponías, en cada gesto que elegías. No esperabas reconocimiento de ellos. Sabías que algunos nunca entenderían, que otros quizás nunca lo harían. Pero eso ya no importaba. Lo que importaba era que habías dejado de ser una espectadora pasiva en tu propia historia.
Te imaginaste sus reacciones al enterarse del fideicomiso, sus dudas, sus preguntas, quizás su enojo, pero también esperabas una posibilidad remota, que algún día comprendieran que el amor no es solo lo que se recibe, sino también lo que se recuerda. En el fondo, no buscabas venganza ni castigo, buscabas respeto, presencia, que no se olvidaran de quién eras incluso si decidían alejarse. Ahora tus nietas vivían libres con oportunidades que tú habías tejido en secreto, lejos de los enredos adultos. Eso te daba paz. Eso te devolvía la dignidad. Y tú habías recuperado tu vida. Cada día despertabas sabiendo que el legado más grande no estaba en números, sino en la forma en que te amabas a ti misma, en la valentía de decir basta cuando ya no te querían ver. Ese millón fue tu regalo para ellos, sí, pero más importante aún, fue un regalo para ti, la posibilidad de volver a ser dueña de tu historia. Y ahora, cuando miras hacia atrás, no sientes dolor, sino aprendizaje. No sientes abandono, sino renacimiento, porque en la pérdida encontraste tu poder, y en el silencio tu voz. Y si ellos alguna vez deciden recordar la puerta, siempre estará abierta, pero tú ya no esperas, tú ya estás en casa. La luz de la tarde se filtra suave por la ventana, acariciando la habitación, con una calma que parece detener el tiempo. Respiras despacio, sintiendo cada inhalación como un ancla que te conecta con este momento, aquí y ahora. No hay prisa, no hay expectativas, solo la presencia tranquila de tu ser, recibiendo el regalo silencioso de la paz. A lo lejos el murmullo del mundo continúa, pero dentro de ti el ruido se disuelve poco a poco, dejando espacio para la claridad y la aceptación. Sabes que la vida es un tejido complejo de encuentros y despedidas de amores que se transforman y caminos que se separan. Y en medio de todo eso, has encontrado tu centro, un lugar seguro, donde nadie puede llegar a herirte. Esta noche el pasado se desvanece como sombras al atardecer, y el futuro se vuelve un horizonte abierto, lleno de posibilidades, que solo tú decides explorar. No hay necesidad de aferrarte a lo que ya no te sostiene, porque en tu interior reside una fuerza serena, un fuego que arde sin quemar, una voz que habla con la verdad de tu alma. Y si aún estás despierto, también está bien. Algunas noches solo quedarte quieto y respirar suavemente basta para volver a casa dentro de ti,